Ahorita su calidad y efectividad está respaldada por más de 30 estudios clínicos y una serie de patentes. Aquí en México están estas dos. Una de ellas tiene que ver con el tratamiento del VIH-Sida y otras dos de Estados Unidos. No son las únicas, obviamente, tiene más patentes, pero digamos esas son las más importantes. Y también está reconocido en dos de las fuentes médicas más reconocidas a nivel internacional. Esto que ven ustedes aquí abajito en azul, el llamado en Estados Unidos Physician Desk Reference, es lo que aquí en México llamamos el PLM o Vademecum, o libro de referencia para médicos, en donde vienen enlistados los principales medicamentos de patente, y que en esta versión, que es la norteamericana, incluyen Immunocal. Es decir, es un producto que se reconoce también a nivel médico, y no solamente a nivel médico, también está el Red Book, que es el equivalente pero para los farmacólogos o para los dependientes de farmacia. Ahí es donde se checan todas las propiedades de los medicamentos que ellos están manejando y están extendiendo al público. En estas dos fuentes de información está reconocido. La que sigue, por favor. Immunocal Platinum. Ya hemos hablado bastante bien de Immunocal, y uno podría pensar, bueno, se trata de un buen producto, dependiendo de qué tan entusiasmados estemos, o a lo mejor estamos pensando como yo en lo personal pienso, es un producto verdaderamente único y casi diría uno insuperable. Sin embargo, los creadores, los fabricantes de Immunocal se batieron su propio récord, se superaron a sí mismos creando este nuevo producto que se llama Immunocal Platinum. Los fabricantes de Immunocal desarrollaron un producto mejorado con dedicatoria a las personas mayores de 30 años. En realidad, en Estados Unidos y Canadá se habla de los llamados baby boomers, que más o menos es esa generación que se produjo más o menos entre 1945 a 1955. Yo pertenezco a ella. Los que ahorita estamos más o menos entre los 50 y los 60 por ahí. Pero obviamente esto no nos va a dañar si lo utilizamos antes de ese rango de edad. Por eso ahora se habla de mayores de 30 años. No tengo nada en contra de los mayores de 30 años, al contrario. Lo que quiero hacer es preservarles todas las cualidades, todo ese tesoro en cuanto a bienestar que tenemos, o que tienen, porque yo ya no me considero en esa etapa. Muchas veces los 30, a partir de los 30 años, 28, 30, 32, 33, es un punto de inflexión en donde hasta entonces las tuvimos todas con nosotros. Nos sentimos muy bien, no teníamos problemas de salud, es más, los varones nos sentíamos Superman, las mujeres se sentían super niña, y de repente como que hay un cierto cambio, como que le dimos un cambio al botón, cambio de función, y empiezan a aparecer problemitas o problemotas que antes no teníamos. El famoso inicio del esto nunca me había pasado, y ahí es donde empieza uno a ver su suerte. Uno de los problemas de salud más frecuentes de los 30 es precisamente que ya no es tan fácil adelgazar como cuando teníamos menos edad. Y ese es un hecho real, es un hecho cierto que tiene fundamento científico. Cambia el metabolismo, cambia la producción hormonal, cambian muchas cosas y se confabulan para que cada vez sea más difícil que perdamos cualquier exceso de peso. Y junto con esto, pues muchas de las funciones corporales empiezan a menguar, algunas de las funciones mentales. Créanme, una de las quejas más frecuentes que recibo en mi consultorio nutricional es problemas de memoria y concentración, inclusive de personas muy jóvenes, menores de 25 años. Y yo he tenido frente a mí jovencitas y jovencitos que llegan muy preocupados, atribuladísimos: doctor, ¿no tendré Alzheimer? Obviamente por el rango de edad es muy difícil que sea. Ese problema cada vez lo vemos en edades más tempranas. Antes era un problema privativo de abuelitos, después fue más bien de cuarentones, y ahorita ya lo estamos viendo en treintañeros. Espero que ahí se quede. Pero bueno, lamentablemente en el caso de estas personas tiene que ver con muchos de los factores que nos están afectando en la época actual, ¿no? En la vida tan ajetreada que llevamos, el nivel de estrés. El estrés es pésimo para la memoria, por ejemplo, y también para la figura.
la mala alimentación, una alimentación desordenada, el abuso de muchas componentes de la alimentación que no deberíamos consumir, por ejemplo, exceso de grasas, exceso de sodio, exceso de azúcares. Todo eso es veneno para nuestras neuronas, y bueno, sin hablar tampoco del tabaco y del alcohol, ¿no?, que también son mataneuronas. Entonces todo eso se confabula. Desgraciadamente muchos de los jóvenes y señoritas de la actualidad pues están alimentando como si odiaran sus neuronas. El resultado lo estamos viendo también ahí. Pero bueno, quiero pensar que los aquí presentes no pertenecemos a esa categoría, que amamos nuestras neuronas y que bueno, hacemos todo lo posible por conservarlas. Una manera de lograrlo es precisamente el Immunocal Platinum, porque además de los beneficios anteriores, ayuda a controlar dos de los problemas principales una vez alcanzada la madurez. Uno de ellos se llama la inflamación interna y el otro es el exceso de acidez corporal. La inflamación interna es un problema cada vez más reconocido a nivel médico, a nivel mundial, que tiene que ver con la génesis, con la producción de problemas de salud serios, de las llamadas enfermedades crónico-degenerativas, y no menos importante, cuando ya las tenemos, para empeorarlas, para hacer mucho más difícil el tratamiento, para hacer más negativo el pronóstico y para de alguna manera favorecer que estos problemas de salud, por ejemplo una diabetes, se salga de control. Por eso es que ha cobrado tanta importancia o popularidad, o ambas, este método de nutrición llamado el método de la zona, el uso de ácidos grasos omega 3 y omega 6 de cadena larga para balancear precisamente el proceso inflamatorio corporal. Normalmente el proceso inflamatorio es algo benéfico cuando forma parte de una respuesta del cuerpo a un problema de salud. Por ejemplo, una herida infectada sin inflamación no sería completa la respuesta. Necesitamos el proceso inflamatorio para combatir adecuadamente la infección. Y así por el estilo. Pero ¿qué ocurre cuando no tenemos un problema preciso y sin embargo estamos inflamados por todos lados? Ese es un muy mal pronóstico de salud. Este producto, el Immunocal Platinum, está específicamente diseñado para colaborar a reducir ese estrés que significa la inflamación interna crónica. Y junto con esto, el exceso de acidez corporal. Muchos de nuestros malos hábitos de la actualidad se confabulan para cambiar la acidez normal del cuerpo, es decir, lo que se llama en química el pH. Normalmente el pH se divide en pH ácido o pH alcalino. Normalmente la inmensa mayoría de las células y de los fluidos corporales tienen un pH ligeramente alcalino, es decir, la neutralidad está en 7, que es más o menos la neutralidad del agua 100% pura, y el pH de corporal, digamos el promedio, es 7,2, 7,3. Pero desgraciadamente a veces nuestros malos hábitos, por ejemplo el consumo de alimentos que tienen residuo ácido, sobre todo el exceso en proteínas de origen animal, que bueno, muchas veces se da en nuestra alimentación, nos baja el pH, nos vuelve el pH ligeramente ácido. Y en ese sentido a veces una diferencia de una décima, que puede parecer nada o insignificante, significa mucho a nivel corporal, porque inclusive nos puede afectar en formas que uno no se imagina, no solamente favoreciendo enfermedades. Por ejemplo, en el caso de las damas, muchas damas se preocupan por la salud de sus huesos, por la descalcificación, por la presencia de osteoporosis o de osteopenia, y bueno, obviamente hacen lo que deben hacer, entre ellas consumir suficiente calcio, ¿verdad? Pero ¿qué hay del exceso de acidez? Desgraciadamente un cambio de una décima en el pH del cuerpo puede favorecer que haya pérdida diaria de calcio. Estamos consumiendo suficiente calcio, pero al mismo tiempo lo estamos perdiendo. Es como una cubeta que estamos llenando y tiene un agujero. ¿Cuándo vamos a acabar? Nunca. Igual pasa aquí.